Hola a todos, un saludo muy especial desde Colombia. Mi nombre es Freddy Castrillón Valencia, el creador y organizador de la cumbre La Clave del Ser en el hacer. En esta cumbre tendrás la oportunidad de conocer de cerca a varios expertos a nivel internacional, los cuales son un referente en el mundo del desarrollo personal. Ellos nos contarán sus experiencias y nos enseñarán herramientas muy poderosas para el desarrollo de nuestra voluntad y la disciplina necesarias para el logro de las metas que nos proponemos. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarte a Maru Caputo. Maru es consejera en logoterapia, coach de vida, coach de equipos y coach ejecutiva. Fue mentora en la Asociación Peruana de Coaching y trabajó como coach externa para varias consultoras. Maru nos va a hablar el día de hoy de logoterapia. Hola Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Freddy, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, cuéntanos un poco más de ti para las personas que te están viendo y no te conocen. Bueno, te cuento, yo me formé todo esto que vos decías en Perú, viví 13 años en Perú, por eso que sí está mi corazón repartido entre Perú y Argentina. Soy argentina de nacimiento y viví allá 13 años y me formé como coach allá y trabajé para la Asociación Peruana de Coaching y fui mentora de otros programas. Y bueno, y después elegí volver y acá me instalé en Buenos Aires y acá estamos desarrollando esto del coaching, de la logoterapia y del coaching existencial. No sé. Ok, bueno, háblanos un poco entonces de la logoterapia. Cuéntanos qué es la logoterapia y en qué casos recomiendas recurrir a ella. Bueno, la logoterapia tiene que ver con la tercera escuela de psicoterapia de Viena, fue creada por Viktor Frankl, eh, hoy en día aplicamos la logoterapia más que nada para acompañar a lo que es el sentido de vida y encontrar sentido a aquellas situaciones de sufrimiento o de dolor, más que nada, ¿no? La logoterapia tiene que ver también con encontrar, acompañar desde los valores, desde encontrar los valores para poder sentir ese sentido de vida. Tiene que ver con atravesar situaciones límites y con encontrar las respuestas a veces que la vida nos pregunta, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué yo? Y en realidad es la vida la que te está preguntando, ¿no? ¿Por qué no? Y más que el por qué es encontrar la respuesta al para qué. Esa respuesta del para qué es la que nos acerca al sentido. Muy difícil encontrar sentido en una situación límite en el momento en que lo estamos transitando. Pero cuando miramos un poquito para atrás y podemos ver esa situación desde el distanciamiento, ahí encontramos ese sentido de vida. El pionero de esto, el creador de esto, es Viktor Frankl. Él fue un médico psiquiatra, neurólogo, que estuvo, y psicólogo, ¿no? Que estuvo en los campos de concentración nazi, pasó por 4 campos de concentración, logró sobrevivir, y de ahí que él escribe su libro, es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, editorial Herder, y a partir de ahí nace todo este desarrollo de la logoterapia como una terapia, como la tercera escuela de psicoterapia en Viena. La logoterapia entonces es una terapia correctiva o nos ayuda a prevenir crisis existenciales, por lo que estoy escuchando, por lo poco que me dices. Sí, no es correctiva, tiene el enfoque en la persona es lo primero, y lo que la logoterapia más que nada nos menciona, y que desde el coaching existencial también lo trabajamos así, es que la persona se haga responsable de su propia libertad. Todo ser humano es libre de poder elegir qué actitud toma frente a distintas situaciones. Entonces, la logoterapia nos muestra que cómo usar esa libertad, cómo hacernos cargo de esa libertad. Como si bien hay condicionantes, o sea, hay situaciones que nos pueden condicionar, pero ninguna nos va a determinar. Nosotros somos libres de poder elegir
con qué actitud respondemos a la vida. Y la responsabilidad se trabaja desde el lugar de dar una respuesta distinta. Entonces, estas situaciones de crisis, estas crisis existenciales, suceden una vez o dos veces o varias veces en la vida de las personas. No tiene que ver tanto con algo correctivo. Sí posiciona a la persona en primer lugar y la hace responsable. Es una conversación que tenemos donde acá no hay excusas, no es porque yo soy así, no es porque lo que me tocó, sino que se responsabiliza a la persona y se acompaña a que se haga cargo de esa situación, a que ponga la mejor actitud. Hay un profe en la universidad, Claudio García Pintos, que él dice, no soy responsable de la cara que tengo, pero sí de la cara que pongo. ¿Sí? Es la actitud, es cómo respondemos a distintas situaciones, de eso se trata. Entonces, ¿cómo se relaciona la logoterapia con el coaching? Veo que es algo muy relacionado. Sí, básicamente, o sea, trabajamos en el enfoque de la persona, trabajamos desde la fenomenología y algo importante que destaca es que acompañamos a otra persona, que es el coachee, a que pueda encontrar eso que está buscando, esa búsqueda que tiene. No ayudamos, o sea, desde el punto de vista de la relación de coach-coachee, el coach no ayuda, sino que el coach se pone a la misma altura que el coachee, teniendo la mirada del coachee como una persona que está en capacidad de lograr todo lo que se proponga, solo que no es capaz de verlo quizás porque está dentro de una nube o porque está abrumado con las cosas que pasan, y le resulta como difícil levantar la mirada. Entonces, nosotros, igual que en un proceso de coaching de otra corriente, hacemos preguntas, las preguntas poderosas, usamos la mayéutica, que tiene que ver con esto de generar esas preguntas un poquito, hasta a veces con sentido del humor, y trabajamos sobre objetivos, qué es lo que la persona quiere lograr, cuál es su propósito, su sentido, y lo vamos acompañando a que se haga cargo de su propia existencia, es decir, de su ser siendo, de la hora, no solamente con lo que es, sino con lo que hace, con lo que es hoy, ¿sí? Con lo que hace, con lo que le toca. Desde ese lugar es que vamos acompañando. Trabajamos mucho desde la existencia, desde el ser. No trabajamos tanto así de manera muy amplia lo que es el ser, sino que nos vamos enfocando a medida que la persona es capaz de hacerse cargo de su propia existencia, de lo que le está pasando en el momento, y lo llevamos a esa reflexión. Trabajamos sobre la incertidumbre. Hay muchas veces que la persona viene como buscando una respuesta, y a veces hay que entender que las situaciones se dan y es perfecto así como se da, y entender eso, y que la respuesta va a ir apareciendo poco a poco. Entonces es acompañar a transitar la incertidumbre de no querer tener todas las respuestas en el momento. Trabajamos sobre sesiones muy concretas, es decir, durante 5 o 6 sesiones para lograr ese objetivo, ¿sí? Nuestras conversaciones son de 1 hora aproximadamente, pero trabajamos, no es así abierto, bueno, contame cuál es tu quiebre, contame qué es lo que te pasa, no es una terapia, simplemente es poner en claridad eso que la persona quiere lograr, lo que le está pasando, y desde ese lugar acompañarlo a que lo pueda lograr, a que lo pueda conseguir. ¿Cuáles son las mejores herramientas que utilizamos? Bueno, muchas que tienen que ver con la acción y otras también que tienen que ver con lo que es propio de la logoterapia, que es la capacidad de autodistanciamiento y autotrascendencia, que es propio del ser humano y que corresponde a la dimensión noética, así lo llamamos en logoterapia, ¿no? Entonces es ver que el ser humano, la persona, es capaz de tomar una distancia
de esto que está pasando, de esto que lo está poniendo mal o de esta situación, y de verse a sí mismo. Y la capacidad de trascender, de ir al encuentro de otro, de que está por afuera de sí mismo, que es a través del amor o a través de la conciencia. O sea, tiene también técnicas, digamos que programación neurolingüística, según lo que nos cuentas. En este caso, bueno, yo como estoy formada también con la escuela con escuela más orientada a la acción, entonces me resulta poderoso poder unir las dos corrientes, ¿no? Y trabajar desde unas herramientas específicas que tienen que ver con el accionar, por ejemplo, con el logro de metas, y después la persona comienza a hablar y comienza a explayarse, o trabajar con herramientas, por ejemplo, como la línea de la vida, y en esas conversaciones comienza a surgir lo propio del ser, y entonces ahí trabajamos desde la existencia, combinando estas dos corrientes muy potentes, ¿no? Yo creo que no, nada excluye, o sea, no son excluyentes, porque si miramos al ser como un ser único, utilidades, todo lo que usemos o apliquemos hacia la persona con esa intención de acompañar, no de ayudar, sino de acompañar, de estar al servicio de sea lo propio para acompañar a esa persona, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, está bien, siempre trabajando desde el marco profesional, ¿no? O sea, si te capacitaste, si te formaste para lograr eso, para estar al servicio de, creo que uses PNL, uses coaching ontológico, o sea, creo que el puritismo o ser puro en una sola disciplina, nos estamos siendo más fieles a la disciplina que al servicio de la persona. Entonces, mientras estés bien formado, tengas las herramientas y puedas entender esto que es acompañar y estar al servicio del otro, a algunas personas les funciona muy bien entrar por una herramienta o entrar por una conversación o entrar por el sentido del humor o usar algunos tips, imágenes, dibujos, lo que la persona esté necesitando. Lo importante, creo que lo que se destaca es ver a la persona como un ser único y completo, que no estamos los coaches por encima de esa persona para ayudar, sino este es mi concepto, o sea, de lo que practico y de lo que a mí me gusta también transmitir, que estamos solo para acompañar y que la persona tiene todas las respuestas. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, ni cómo hacerlo, ni inducirlo hacia ningún camino, simplemente con las preguntas trabajando desde la existencia de ese ser. Acá la idea es, bueno, ayudarlo a descubrir como en el coaching, pero también, digamos que a empoderarlo mucho. Sí, me gusta ese cartelito que está ahí detrás tuyo que dice ser la mejor versión de ti mismo. Eso es muy importante, acompañar a ser la mejor versión de cada uno. Entonces, trabajar desde ese lugar. Ok. Bueno, cuéntanos cómo resultaste en este mundo de la logoterapia. Veo que tienes mucha experiencia, muchos estudios en coaching y cómo llegaste a la logoterapia, específicamente a ese tema. Bueno, esto ya tiene que ver más con una historia de vida. La logoterapia es el primer encuentro, con lo primero que me encuentro para trabajar con otra persona, pero la logoterapia llega a mí en el año 2009, cuando yo estaba atravesando un vacío existencial que aparece, que surge, que se pone a la vista en mi vida después de la muerte de mi papá y que yo vivía en Perú. Yo estaba allá en Perú, bueno, mi papá muere en diciembre del 2008 y bueno, yo estaba como muy triste, no podía salir adelante, no entendía qué me pasaba y encuentro allá en Lima a una terapeuta, logoterapeuta, que me acompaña en todo mi proceso, a Sandra Barbero, que me acompaña en todo mi proceso, y ahí me encuentro con la logoterapia, y en ese momento me doy cuenta que, bueno, que mi vida estaba más orientada
hacia afuera, hacia la familia, hacia los hijos, hacia el esposo en ese momento, hacia el bienestar de los demás, y yo no estaba viendo qué era para mi vida. No tenía nada que me llenara, entonces no encontraba nada que me satisfaga, y sin embargo mi agenda estaba llena de actividades y en mi casa no paraba. Mi mamá me decía, si hay un terremoto en tu casa, el techo no se te va a caer encima porque no te va a agarrar nunca. No paraba, y el tema era que no me podía encontrar conmigo misma a solas. Fue una situación que, bueno, hoy le encontré todo ese sentido, ¿no? Trabajé duro conmigo misma, y después de eso me decidí a formarme como consejera, estudié diplomado, estudié después los 3 años como consejera en logoterapia allá en Lima, y ahí me empezó a gustar esto de estar en relación con otras personas, y de acompañar, y de hacer preguntas, y entonces busqué el coaching, me formé en la escuela de Yamin con Fernando Gil, lo que es el coaching primero de equipo, después el coaching de vida, después el coaching ejecutivo, y así fui incrementando cada vez más conocimiento. Soy una insaciable del saber, para mí siempre hay que... Y es más, ahora estoy en un posgrado en la Universidad Católica de acá de Buenos Aires, en un posgrado de logoterapia y análisis existencial. Y feliz de poder hacer integración. Después estudié también coaching sistémico, la mirada sistémica en las organizaciones, y siempre integrando conceptos. Estoy convencida que la mejor manera de pegar ese salto o de acompañar es no ser fiel a una metodología, sino ser fiel al proceso y ser fiel a las personas a las que se nos acercan para que podamos acompañar. Y así empecé con la logoterapia. Me gusta mucho esta mirada del ser, la mirada existencial, la historia, la libertad, el acompañar desde que la persona pueda encontrar esa libertad, de trabajar en las sesiones, esto que parece simple y sin embargo es complejo de aplicar, ¿no? Que somos libres de poder elegir. Y al mismo tiempo la fui llevando todo esto a mi vida, ¿no? Creo que mantengo una coherencia entre lo que digo y lo que soy. Muchas veces he tomado decisiones buscando la respuesta para qué. A ver, ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? ¿Es esto realmente lo que me hace feliz? ¿Es esta la vida que yo quiero tener? ¿Para qué me está llegando esta situación? Y desde ese lugar encontrar la respuesta. No es fácil para nada, y estas situaciones confrontan mucho, pero estoy segura que es lo mejor. Cuando nos tomamos, Leo tiene en su libro un ejercicio que es muy bonito, ¿no? Nos tomamos un café, tomarse un café contigo mismo. Cuando nos sentamos a estar con nosotros mismos y somos capaces de poder llevar adelante esta conversación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero para mi vida? ¿Esto construye mi vida? ¿Es esto lo que yo imaginé? ¿Es esta la situación? Y saber elegirte, ponerte primero y decir, no, esta no es. Eso lo aprendí con la logoterapia, y eso es lo que sigo aplicando, y lo que, bueno, me encanta. Bueno, bien dicen que las crisis son los grandes maestros, son los que más nos enseñan, cuando lo tomamos pues por el lado como lo debemos tomar. Transitar la crisis es lo que parece como que fuera difícil. Una crisis o una situación de vacío es eso justamente, ¿no? Es estar parado frente a la nada. Y para quienes alguna vez, bueno, yo muy aferrada al control, digo antes, ¿no? Todavía algo me queda, ¿no? De querer mantener las situaciones bajo control. Una crisis es justamente eso, ¿no? Es aceptar que estás parada frente a la incertidumbre y hacerla tuya, evitarla, hacerte cargo de esa situación. Y las crisis son oportunidades, claro que sí, siempre. Siempre, cualquier situación en la vida, si sea una situación de sufrimiento, también es una oportunidad.
cuánta gente se ha reinventado o ha reinventado sus vidas a partir de una situación difícil de vivir, de sobrellevar. Hay distintos grados, ¿no? No se puede comparar, pero creo que las crisis o las situaciones de vacío son las que hacen que vos puedas dar ese salto, ¿no? Eso es cuando la vida te pregunta, cuando la vida se te para de frente y te dice, bueno, ¿y ahora? Y ahí encontrar esas respuestas implica valentía, sí. Bueno, y esa es una de las cosas que estas herramientas nos enseñan precisamente a ser. O sea, siempre hemos pensado que las crisis o estas situaciones adversas son como algo negativo, pero lo que nos enseñan es que es algo muy positivo para nosotros, es algo que nos ayuda a crecer. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, totalmente. Estas situaciones, es que todo tiene que ver con la actitud. Vos te levantás un día con una actitud eh, pesimista, una actitud así con una cara de todo está mal y todo ese día va a estar mal y por más que te pasen cosas buenas va a estar mal. Entonces va a depender mucho con la actitud que le pongamos a las situaciones. Eh, Podés, no sé, qué sé yo, acá en Argentina vivimos constantemente situaciones de crisis, sobre todo económicas, laborales, hay, o sea, la plata no te alcanza nunca, por más que trabajes un montón, o si trabajás y tenés tu trabajo seguro, a veces estás en el riesgo de perderlo, o lo estás perdiendo. Acá en Argentina vivimos como que con la resiliencia muy a la mano. Y estas situaciones nos traen otras cosas, o sea, somos, creo yo, como de haber visto desde afuera, el haberme ido afuera, cuando un país, por ejemplo, ¿no? Te lo pongo así a modo más social, en Perú había mucha estabilidad económica, más de 3 meses sin trabajo no pasabas, es otra cosa, o sea, el 3% de inflación anual, acá tenemos el 3% de inflación mensual, el 4%, entonces creo que hemos desarrollado una capacidad de reinventarnos, que es muy, la tenemos a la mano, entonces es pensar hoy qué hacemos y ya capaz que para mañana todo el contexto cambió y otra vez volver a pensar nuevamente y ahora qué hacemos. ¿Qué hacemos con esta situación? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la actitud con la cual afrontamos. No podemos quedar desesperados en la desesperanza o podemos reinventarnos. A veces no tiene tanto que ver con el éxito o con el fracaso. Las crisis tienen que ver más con la persona, con lo que nosotros queremos de nuestras vidas, llevar una vida con sentido o estar más lejos del sentido. Vos podés estar más lejos del sentido y tener el dinero y el trabajo que siempre quisiste, pero tu vida sigue estando vacía. Hay muchos casos de eso. O podés no haber logrado eso que te propusiste solamente por pensar en el resultado, que muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando hablamos de fracaso. ¿Qué es el fracaso? Es hablar solo del resultado y perdemos de vista todo lo que el camino que hicimos. Ah, no logramos eso, pero y todo lo que aprendiste en el camino, todo lo que desarrollaste para llegar a eso. No lograste eso, quizás lograste otras cosas. Entonces es enfocarse también en lo que eso aportó a tu vida, en el ser, y ahí estamos más cerca del sentido. Entonces, por ahí sí, es verdad, no llegamos a ese resultado, pero todo lo que implicó eso. Entonces, tenemos miradas opuestas, ¿no? Y bueno, y después podemos estar en una situación en que ni nos acercamos a algo, ni vivimos con sentido, ¿no? Que es la carencia misma. Eh, también podemos vivir llegando al éxito, a eso que queremos lograr y vivir con sentido. Entonces el éxito y el fracaso son tan relativos. Todo va a depender de el significado que cada uno le pueda dar, de lo que signifique para cada persona. Entonces, ¿qué es la crisis? Va a depender de lo que vos quieras, cómo lo quieras definir. Pueden ser grandes oportunidades, la podés vivir con mucho sentido, pero va a tener el significado que vos le quieras dar. Y eso va a depender de la actitud.
¿sí? Con la actitud con la cual vos te haces cargo de esas situaciones, tomás y salís adelante. Ahí hablabas de una de las grandes paradojas de, por ejemplo, de los emprendedores o de los que se quieren hacer cargo como de su vida y es no enfocarse en el resultado, sino disfrutar del proceso. Y esto se aplica prácticamente para todo en la vida. Sí, tal cual. Hoy en día los chicos, las nuevas generaciones, ¿no? Que quieren todo, tiene que ser ya inmediato. ¿Cuántos se olvidan de disfrutar el proceso? Por ahí algunas generaciones más grandes sabemos todo lo que hay que pasar, el paso a paso, ¿sí? Y hoy en día no, se vive mucho en la inmediatez. Todo tiene que ser muy rápido, el resultado tiene que ser ya, el resultado es lo que yo espero, si no logro lo que espero, entonces no llena, no está pleno de sentido, ¿sí? Entonces vivimos así como que todo ya, todo rápido. No, y entender que cada cosa tiene su tiempo y vivir ese tiempo, ¿sí? Nosotros nos lleva 9 meses formarnos, ¿sí? Hay que estar esperando 9 meses y nos vamos formando en el vientre de mamá. Entonces, hay cosas que tienen que llevar su proceso, entenderlo y aceptarlo. Mucho pasa por la aceptación, aceptar que las cosas tienen que ser así, que son así. Y a partir de ahí, sí, bueno, ver, bueno, no se llegó a este resultado, que se puede mejorar, pero sin deshacer, o sea, no, fracasé en esto, no, esto no lo logré, no, pero todo lo que hiciste, todo lo que construiste, todo, sí, no me salió como yo lo esperaba. Está bien, quizás esperabas otra cosa, pero te salió. ¿Cuántas hay inventos que han sido por error? Y se ha logrado, y bueno, pero es eso, es tenerse paciencia con uno mismo, aceptar y disfrutar del proceso para poder llegar. ¿Las crisis existenciales hacen parte de la vida de todo ser humano o están más ligadas a la consecuencia pues, del entorno, de los aprendizajes y las creencias que tenemos, según lo que tú has descubierto? Las crisis existenciales, el encontrarte con un vacío existencial, es propia del ser humano, es propia. En algún momento nos va a llegar, o a algunos les llega. Algunos dicen que es a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? Que va con el cambio de década. Es cuando empezás a sentir que tu vida ya no tiene el sentido. Es que como somos eh, un ser siendo, un gerundio constante, estamos en constante cambio, evolución, crecimiento, lo que hasta ayer me llenaba de sentido, hoy ya no. Entonces ¿por qué antes me gustaba y disfrutaba de este trabajo y ahora ya no? Porque ya creciste, porque estás en otra etapa y porque es necesario crecer, caminar, transitar por ahí. Entonces, estas crisis son propias del ser humano. Sí, a veces son acompañadas por las situaciones sociales, ¿no? Como te decía, hoy en día vivimos en la inmediatez, ¿no? Ya todo es, acá hay mucho Rappi, Globo, ¿no? Que te acercan las cosas en 5 minutos, ya todo es así, todo rápido. Vivimos mucho en la inmediatez y en la individualidad. Y somos seres que estamos más enfocados en relaciones, en relacionarnos, ¿sí? Entonces, esas cosas que nos tocan vivir y que son del mundo actual, muchas veces nos confrontan y nos llevan hacia esas crisis, hacia ese vacío, hacia ese, bueno, esto no es lo que a mí me llena, ¿sí? Entonces, la crisis existencial es propia del ser, esto viene desde hace mucho tiempo, desde los grandes empezaban ya a hablar de estas situaciones y hoy en día lo vamos trabajando mejor, cada vez se habla más de esto, cada vez hay más terapias, si se quiere mencionar así, que ayudan, cada vez estamos más enfocados a ver estas situaciones, ¿no? Creo que nuestros niveles de conciencia han ido creciendo, han ido en aumento y podemos verlo distinto. Como estamos viviendo, es importante a veces también parar y decir, esto no quiero yo una vida así, por más que sea la corriente,
o lo que la sociedad esté marcando como natural, es bueno volver a los valores, ¿no? Que son los que nos van a ir guiando. Entonces, tener claro cuáles son esos valores, qué es lo más valioso para mí. La vida es mía, yo la construyo. Y en función a eso es que puedo ir encontrando ese sentido de vida, alineándome a eso que quiero. Y para eso se necesitan los valores. Hoy en día, valores, costumbres, dentro de lo que es la sociedad se está como perdiendo. Entonces está bueno que podamos recuperarlo y desde cada uno, ¿no? Todo se resumiría como en digamos que una falta de propósito, de pronto muchas veces no tenemos claro como un propósito de vida. Volviendo al tema central, ¿la logoterapia nos ayudaría a descubrir ese propósito de vida? Claro, claro que sí. La logoterapia tiene mucho que ver con el sentido. Logo tiene que ver con sentido. Es una terapia que acompaña a encontrar ese sentido de vida. Y como te decía antes también, es en función a los valores, ¿sí? A los valores actitudinales, a los valores existenciales, lo más valioso. Y nosotros desde el coaching trabajamos estos valores, trabajamos con los valores que hay en cada objetivo, ¿sí? Cuando ponemos un objetivo, estamos preguntando, bueno, ¿y esto qué te va a aportar a tu vida? ¿Para qué querés lograr esto? ¿Qué regalo trae esto a tu vida? Si lo lográs, si lo querés incorporar. Eso es acompañar desde la logoterapia, ¿sí? Es una terapia centrada en el sentido de vida. Cuando hablamos de esos proyectos de vida, cuando hablamos de una vida con sentido, eh, es encontrar, a veces pasamos situaciones de sufrimiento y me decís, Maru, o sea, ¿cómo voy a encontrarle sentido a esto que me causa dolor? Quizás en el momento no, es muy difícil encontrar el sentido en esa situación. Cuando pasó y se acomodaron un poquito las cosas y miramos para atrás, ahí sí podemos encontrar ese sentido, eso del para qué. ¿Sí? Mientras tanto es ir construyendo la vida que uno quiere y tener esa vida con propósito. Los propósitos siempre, o sea, están. El punto es descubrirlos, encontrarlos, ¿sí? Hacerlos propios. Es como si estuvieras caminando y hay una nube por delante que no te deja ver. Entonces es, bueno, despejar eso a través de las preguntas, a través del acompañamiento para poder encontrarte. Encontrar eso que te apasiona, eso que te gusta, eso de lo cual querés eh, hacer lo propio. Está el sentido último también, o sea, el sentido se va construyendo quizás ese sentido de vida con pequeños sentidos, ¿no? Con pequeñas cosas que nos llenan. ¿Qué es ese sentido? Es lo que nos llena, lo que hace que disfrutemos de la vida. Y que puede ser desde pedir muchos abrazos o desde abrazar, desde el saludar, desde el tener una actitud diferente, de ser único, de sentir qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace que seas vos, ¿sí? ¿Qué te caracteriza? Desde ese lugar es que también se puede ir encontrando ese sentido, en cada situación, en cada cosa que hagas. La forma, yo muchas veces digo, ¿no? Coach hay un montón, pero como yo ninguna, digo, menos mal, ¿no? Porque si no sería caótico, ¿no? Si hubiera otra más como yo. eh, Eso es lo que te hace sentir que sos dueño de tu vida. Y si sos dueño de tu vida, es como que vos estás dirigiendo ese barco y es tuyo y vos vas para donde querés. Entonces, podés parar en varios puertos y cada uno va a tener algo que te va a aportar a tu vida. Y bueno, y seguir ese viaje. Podría suceder de pronto también como en el coaching que una persona, pues que tú identifiques que de pronto no es suficiente la terapia y decirle no, de pronto necesitas buscar otros medios, una ayuda más científica o algo por el estilo. Sí, claro, por supuesto, y todos sabemos, ¿no? El coaching no es terapia. Y está pasando muchas veces que vienen personas
con temas que sería bueno que lo complementen con la terapia. Una no quita la otra. Podemos trabajar desde el coaching, desde la conducta, desde lo existencial, y hay cosas que necesitan ser miradas y revisadas por un terapeuta. ¿Sí? Ya sea psicoanálisis, gestáltico, conductivo-conductual, la corriente que quieras, pero sí es importante a veces acompañar desde los dos lugares. Con el coaching miramos desde hoy hacia donde queremos ir. Y miramos más que nada los objetivos que trae la persona para lograrlo y buscamos todos sus recursos. ¿Sí? Acompañamos a que pueda ver con qué recursos cuenta para lograr eso. Pero a veces hay situaciones, por ejemplo, en los jóvenes donde les cuesta crecer, donde les cuesta dar ese paso de crecimiento, salir de esa adolescencia y comenzar a mirar hacia adelante. Y eso está bueno que sea acompañado también por un psicoanálisis. A veces también estaría bueno acompañar a transitar el duelo, ¿no? El dolor a la pérdida. Está bien que el coach acompañe a lograr, pero ese dolor, si tiene otra mirada, se complementa y cada uno va a ir aportando desde lo suyo. Nosotros acá recomendamos mucho, depende de la situación, pero sí recomendamos un acompañamiento más terapéutico, además de seguir con las sesiones de coaching. Además, las sesiones de coaching, los procesos no son eternos, más de 6 sesiones, 8 a lo sumo, para lograr algo, está bien, ya cuando es necesario más, mejor es revisar desde la terapia qué más se puede hacer, qué otras miradas se pueden regalar frente a la misma situación o a la persona en distintos momentos, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de vida y para qué crees que venimos a este mundo? Bueno, el concepto de vida mío es, elegir. Yo siempre aprendí a hacerme esta pregunta. ¿Esto que estoy viviendo me construye? ¿Esto que estoy viviendo es lo que yo elegí? ¿Es lo que yo quería? ¿Es lo que yo quiero en este momento para mi vida? Eso asume riesgos, eso no es una decisión, si no está lindo no lo quiero. No, yo sé que me estoy arriesgando, que pongo cosas en juego, pongo mi vulnerabilidad también en juego, en apertura. Pero me hace feliz, me siento satisfecha, porque cada situación es la que yo elijo. Entonces, es como que eso que aprendí en aquel año, en el año 2009, lo incorporé tanto a mi vida, que me siento bien con las cosas que tomo, con las decisiones que tomo. No hay un reproche hacia mí, no hay un hubiera, no, es esto, y yo lo estoy tomando, yo tomo de la vida esto que la vida me pone adelante. Lo tomo, me hago cargo, y al momento de elegir, también me hago cargo de las consecuencias de lo que no estoy eligiendo. O sea, yo elegí una situación, la afronto, la hago mía, y esa situación va a venir a traerme algo más. Me hago cargo de eso, renuncio a aquello que dejé, ¿no? O sea, y lo que elijo, lo elijo desde lo que es valioso para mí. Esos conceptos se han interiorizado tanto que para mí el secreto de la vida es ese. Es elegir a cada rato, constantemente, y cuando elegís sos vos y te haces cargo, y listo, y ya está. No es el hubiera, no es si hubiese hecho tal cosa, no, esta es mi decisión, y hacia ahí voy. ¿Cuál era la otra pregunta? No, era pues, ¿cuál es el concepto de vida y para qué crees que vinimos a este mundo? Para aprender constantemente. En cada situación hay un aprendizaje. Cada situación es propia de aprender. Algunos nos toca aprender algunas cosas con situaciones más fuertes, otras no tanto, pero es un aprender y vinimos a este mundo desde mi concepto, ¿no? A entregarnos al amor. Creo que el amor es esta capacidad de poder
trascender, de ir al encuentro con el otro. Somos seres relacionales, desde chiquitos necesitamos esas relaciones. ¿Y cuánto nos afectan esas relaciones si no fueron plenas en nuestra infancia? Entonces el estar con el otro, para eso vinimos, para estar con el otro, para acompañarnos, para crear juntos, para relacionarnos más, mejor y para aprender, definitivamente, para aprender en cada situación. Cuéntanos si algún libro, ¿te ha cambiado la vida algún libro? O si no es así, ¿nos recomendarías algún libro? Sí, claro, El hombre en busca del sentido de Víctor Frank me cambió la vida. Pues es muy fuerte ese libro, es totalmente recomendable. Todos los libros de Víctor Frank, hay muchos, son específicos algunos, pero ese libro particularmente fue un shock fuerte para mí. Cuando lo empecé a leer, hasta mi cuerpo somatizó lo que estaba leyendo, me descompuse, me desmayé, o sea, fue muy fuerte esa lectura, y la recomiendo siempre, y a las personas que se las he recomendado, también ha causado un alto impacto. Ese es el libro que más recomiendo de la lectura. Hay un montón, ahora no me sale ninguno, tengo una biblioteca completa, me encanta leer, me encanta leer. Pero sobre todo ese libro y todo lo que tenga que ver con el sentido de vida, con los valores, eh, con el encuentro con el otro, son fundamentales. Repasar un poquito. Ok, bueno, como para concluir, ¿qué mensaje adicional le darías a toda nuestra audiencia, a todas las personas que quieren transformar sus vidas? Que sean conscientes que cada situación que están viviendo ha sido elección propia. Cada situación que les llega van a tener que elegir. Que apliquen esto, que son libres de poder elegir, que si la vida te tocó en alguna cosa, en alguna situación difícil, nada te puede condicionar o determinar a que eso sea así, que vos tenés la libertad de elegir la actitud con la cual vas a responder frente a eso, que eso es propio, que es tuyo, y que eso, teniendo ese concepto interiorizado, cambia tu vida. Eso es transformacional. Eso te libera y te hace vivir con plenitud. Ese es el mensaje, vivir la vida desde la libertad, haciéndote cargo de eso que elegís, ¿sí? Porque no es cuestión de echarle la culpa al otro, ¿no? Sino de hacerte cargo. Sí, bueno, esto es lo que yo elegí para mí, lo acepto y lo tomo y de eso me hago cargo. Pues bueno, Maru, no me queda más que agradecerte inmensamente por acompañarnos en la cumbre, por este espacio pues tan importante y tan enriquecedor. Gracias. Recuerda la clave, ser para ofrecer. Maru Caputo, Argentina.